Bienvenidos una vez más a Análisis Financiero. Contamos hoy con un invitado muy especial, Iván Martín, que es fundador de Magallanes Value Investors y director de inversiones. Magallanes Value Investors es una firma de sesgo value y que actualmente gestiona unos 2.000 millones de euros. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fundasteis Magallanes en 2015, lleváis ya 4 años, habéis navegado en ciclos alcistas, un año 2018 especialmente difícil. ¿Cuál es tu valoración global de estos 4 años? Pues la valoración global, ya en nuestro quinto año de navegación, como bien decías, pues es satisfactoria, porque en la Constitución de Magallanes, en los estatutos fundacionales, una de las cosas que poníamos, o lo más importante, en la primera cabecera, era que Magallanes nacía con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de nuestros inversores, ¿no?, junto con el nuestro. Y a la vista de los resultados de estos 4 años y pico que llevamos gestionando, pues es satisfactorio. Lo estamos cumpliendo con la preservación del patrimonio y lo hemos hecho crecer. Lo hemos hecho crecer dependiendo del fondo, si es la estrategia europea o la estrategia ibérica, pues en media en torno al 40% de apreciación. Y en Iberia un poquito más del 40% y en Europa cerca del 40%. Esto viene a ser tasas del 7,5-8% anual compuesto en estos 4 años y pico. Con lo cual el análisis pues es satisfactorio. Vaya, el balance que tenemos en estos años es satisfactorio. En nuestro quinto año, que ya empezamos a considerar como un punto de inflexión de lo que consideramos que empieza el contador de largo plazo. Claro. Magallanes tiene 3 fondos: el fondo ibérico, European Opportunities, y un fondo que lanzasteis hace unos meses para invertir en compañías micro. ¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre los que basáis las decisiones de inversión? Los diferentes vehículos que tenemos tienen un pilar de inversión, una filosofía de inversión común, ¿no? Se lleva a cabo a través de un proceso de inversión de largo plazo conocido como inversión en valor. Esto no es nada más sofisticado que comprar activos. Si son buenos activos, mejor, pero lo dejamos en comprar activos por debajo de lo que valdría en el mercado. Comprar se conoce como comprar a descuento. Esperar el tiempo necesario para que ese valor que nosotros identificamos cristalice. Aquí el factor importante, todo es importante en la ecuación, pero el factor relevante o diferencial no es tanto llegar a la valoración de la compañía objeto de análisis. Ahí no reside, no sé cómo llamarlo, la ventaja competitiva o diferencial. El punto diferencial está en tener el tiempo suficiente, la paciencia, para que ese valor cristalice. Entonces, esto, en esencia o resumidamente, sería el pilar, o los pilares, la filosofía de inversión estilo valor para todas las estrategias que gestionamos. Claro. En el mercado se están viendo cada vez más productos indexados que tratan de replicar filosofías value, factor investing, etc., ¿no? La verdad que Magallanes se ha caracterizado en estos años por ser una compañía con una filosofía bastante clásica en cuanto a lo que es el value, pero con apuestas contrarias en ocasiones bastante notables, ¿no? Me viene a la cabeza pues inversiones en Grecia cuando nadie estaba en Grecia, o decisiones muy tempranas en algunas compañías de commodities como Antofagasta, ¿no? Claro, ¿hasta dónde llegáis con el análisis numérico y dónde empieza el análisis un poquito más cualitativo que os permite tomar ese tipo de decisiones? Si uno aspira a resultados extraordinarios, entendidos por encima de la media, que justifiquen, por otro lado, los honorarios que cobramos por gestionar activamente, debe de tomar decisiones extraordinarias, entendidas por muy diferenciales, muy diferentes a lo que hay en mercado, a lo que el mercado ofrece de forma rápida y barata. La gestión pasiva referenciada o de factores, como comentabas, ¿no? Esto te lleva la mayor parte del tiempo, si aspiras a entregar a tus clientes, tus partícipes, tus coinversores rentabilidades extraordinarias, tomar estas decisiones extraordinarias que suelen ser contrarias a la opinión generalizada del momento, lo que te lleva
en momentos a comprar valores en Grecia cuando literalmente no teníamos mercado. Recuerdo las dos operaciones que teníamos, o las dos compañías que teníamos en Grecia, Mytilineos y Metka en ese momento, que posiblemente me refería a ellas en algún momento como valores que si Benjamin Graham estuviera con nosotros hoy en día las compraría directamente, ¿no? Eran muy cercanas a net, ¿no? Cotizando por debajo de liquidaciones. Pero nos quedamos sin mercado. El mercado cerró durante un mes y teníamos en la cartera pues valores que si quisiéramos no los podíamos vender, o si queríamos comprar tampoco los podíamos comprar. Para tener ese tipo de posiciones tienes que tener muy claros los principios, ¿no?, en los que crees y en los que están fundamentados nuestra estrategia, como decíamos al principio, ¿no?, los pilares. Y solo con la independencia, solo teniendo un proyecto propio a nuestra medida, puedes llevar a cabo este tipo de decisiones, ¿no? Pues fíjate, yo cada vez pienso más, no es una cosa de la noche a la mañana, es una reflexión de los últimos años, ¿no? Entonces se acentúa más en mi última etapa de los últimos años. Voy al principio, ¿no? Cuando en los orígenes, cuando me encuentro con la inversión en valor, para mí es muy seductora, muy atractiva, porque comprar barato, algo que entiendes, comprarlo barato, es como comprar una vivienda que identificas en una buena localización por la mitad de precio. No hay que pensar mucho más, luego puede haber cosas, pero no hay que pensar mucho más. Para mí era muy atractivo. Entonces se empezó con una base muy basada en números, pero te das cuenta que no marca tanto la diferencia, ¿no? Como decía un poco al principio, ¿no? El punto de diferencia no está en hilar muy fino en el último número de la última memoria de hace 20 años, que dicho sea de paso, a lo que nos dedicamos es a leer las memorias de los últimos 20 años, pero no hay un punto especialmente diferencial. Eso garantiza que tienes toda la información disponible y que tu modelo de valoración está hecho y construido con toda la información que has podido recopilar. El punto diferencial viene y es ese porcentaje que yo creo que cada vez es más mayoritario, que es el aspecto más cualitativo. Cualitativo en su doble vertiente. Cualitativo en los aspectos que tú conoces con la compañía cuando hablas con ellos y estudias el entorno, desde la calidad del equipo directivo hasta muy en boca de todos los parámetros socialmente responsables. Nosotros siempre nos hemos fijado con especial atención en la parte de la G, en la parte del governance, del buen gobierno. Hemos estudiado las trayectorias, los track records de los directivos que hoy llevan compañías, que en el pasado también llevaron compañías, pues qué han hecho, qué no han hecho, eso es un buen indicador. Esquemas de retribución, por ejemplo, cómo son retribuidos los equipos directivos, toda esa información la tienes y últimamente cada vez más en los reportes que son obligatorios de remuneración, esquemas remunerativos. No hay más que meterse en la página web, pinchar y descargar, y ahí ves cómo están retribuidos y te puedes llevar algunas sorpresas agradables y no tan agradables. Ese factor cualitativo es muy interesante, muy importante, es la parte que los números no puedes leer, y hay una parte cuantitativa que cada vez pienso que pesa más y más, que es el aspecto psicológico, es el aspecto que enlaza con lo que estamos comentando, es un poco hilo conductor. Tú puedes llegar a una valoración muy atractiva de una compañía, pero si, por ejemplo, siguiendo con ejemplos de empresas griegas, es Grecia, en ese momento se está discutiendo si Grecia sale o no sale del euro, para ti una compañía en el papel puede valer 3 o 4 veces más, como era el caso de las compañías que teníamos en cartera. Para ti el equipo directivo es de máxima reputación porque, para empezar, en este caso recuerdo la familia Mytilineos, como se suele decir mucho ahora, que también está muy de moda, el skin in the game. Ellos eran los fundadores máximos accionistas, no querían hacer nada para arruinar, desde lógica, su propio negocio. Cuando tienes estos parámetros, había uno muy poderoso que hacía que la comunidad inversora no entrara, no lo reconociera. Es un aspecto cualitativo, no el usual de lo que no se lee en la memoria, sino el de comportamiento del inversor, que la palabra no es jugar con eso, pero ser consciente de comprar cuando nadie quiere. Eso significa comprar cuando nadie quiere, que a uno tampoco le apetece comprar ahí. Yo he de reconocer que cuando compramos esos valores no es agradable comprar algo que constantemente tu entorno, y aquí debatimos, y tus propios clientes inversores te dicen: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Que también está bien. Por eso la inversión colectiva tiene sentido, no estás solo, ¿no? Para que te alerten. ¿Estás seguro? Eso lo que hace es que revisitas y revisitas, ¿no? Yo diría que esto es lo que marca el punto un poco diferencial a la mera estrategia
valor o crecimiento, o cualesquiera Sí, que sea, que son replicables. Está claro, muy interesante, sí. De alguna manera es un margen de seguridad adicional el que el mercado todavía descarte, digamos, de forma muy activa ese tipo de valores, ¿no? Un poco atractivos. Igual es una situación que se da con algunas compañías británicas, quizá, ¿no? Por un contexto complicado. Y en el otro, digamos, lado del espectro inversor, lo que hemos visto en los últimos años es que la inversión value le ha costado el acompañar por lo menos los niveles de mercado, entre otras cosas porque ha habido compañías con crecimientos espectaculares, las FAN, los Apple, Amazon, etcétera, que han hecho que realmente el growth en los últimos años haya tenido quizá pues más éxito, ¿no? Eso ha abierto un cierto debate en la comunidad value, de decir, oye, compañías de este tipo a lo mejor también son susceptibles de inversión por gestores value, pero igual habría que modificar de alguna manera las tesis, ¿no? o el análisis de ese tipo de compañías. ¿Cómo ves tú este debate? A ver, lo veo muy interesante, como todo lo que genera controversia y disparidad de opiniones, porque la disparidad de opiniones lleva a disparidad en la toma de decisiones y disparidad en precios, eso genera oportunidades. La estrategia valor clásica, así de golpe choca un poco con la tesis de los valores de alto crecimiento, ¿no? Choca de entrada. Pero no tanto si se analiza, porque a esa pregunta-reflexión, claro, yo contraatacaría, bien entendido, ¿no? O reflexionaría más profundamente, y hace 10, 15 años hubiéramos tenido consenso, tú y yo, quienes fuéramos, en que las FANG iban a ser las FANG. Nuestra tesis de inversión, cuando valoramos, la parte significativa del valor reside en cómo vemos la compañía hoy y cómo lo ha hecho en el pasado, una parte significativa. Una filosofía de inversión, vamos a poner la etiqueta de crecimiento, no me gustan mucho las etiquetas, pero que no sea la clásica de valor. La tesis del valor teórico, valor fundamental, valor futuro, reside mucho en lo que vaya a pasar en el futuro. Entonces, nosotros, por definición, y yo creo que esto ya no es de value investing, de inversión de valores, un poco aplica también a nuestra forma de ser conservadora, descansar tus hipótesis de éxito casi exclusivamente en lo bueno que vaya a venir, ya no digo lo que vaya a venir, lo bueno que debe de venir para justificar el precio que pagas hoy, nos sentimos incómodos. Pero insisto que hablamos de las 5 o 6, o cuántas vamos a llamarlas FAN, ¿no? Ya antes las llamaba FAN. Hay en el mundo, o sea, a lo mejor hay, no lo sé, me meto en un brete, a lo mejor hay 100, pero como mucho, ¿no? De 60.000 cotizadas. Y 80 igual no existen dentro de 10 años. ¿No? Entonces nos focalizamos en, si hubieras invertido aquí, otra reflexión es, ¿qué inversor ha conseguido agrupar las 6 que han triunfado? Yo no conozco ninguno. Ha habido alguno que ha acertado con una, con 2, aunque también te digo, acertar con una, ya has hecho el track record de tu vida prácticamente. Pero esto da para muchas reflexiones. Yo leí una reflexión, escuché una reflexión interesante de un inversor americano que decía que después de la crisis de las .com hacía falta un número de años para, de alguna manera, olvidar un episodio tan difícil y que los inversores nuevamente empezarán a valorar ese tipo de cosas, ¿no? Otro de los cambios, digamos, sísmicos que hemos visto en los últimos años en los mercados es un crecimiento enorme de la gestión pasiva, liderado por algunos monstruos, BlackRock, Vanguard, etcétera, y también pues con un cierto discurso general en el sentido de al inversor promedio le interesa la gestión pasiva porque realmente es ahí donde no tiene que tomar, digamos, una decisión de si tal o cual gestor es mejor, ¿no? Claro, ese debate también se plantea en términos de si la gestión pasiva en exceso puede generar ineficiencias en los mercados, ¿no? Magallanes, ¿esto cómo lo veis? Pues mira, Adolfo, la última parte de la pregunta la suscribo y la desarrollo. Yo creo que sí, y quiero pensar que sí, que gracias a lo mejor al hiperdesarrollo de la gestión pasiva hay hueco para los que hacemos cosas extraordinarias y corremos ese riesgo, ¿no? Y ese riesgo debe ser remunerado siempre y cuando a largo plazo generamos retorno. Esto es toda la elaboración
englobada en la respuesta. Yo creo que sí, que la industria se está transformando, se ha transformado, ¿no? En Japón es el 80% de la renta variable es pasiva. En Estados Unidos ya supera el 50% tranquilamente. Europa no sé si llega al 30%. Que la tendencia es la que es. Las estrategias confusas, aquí ya nos metemos en un poco el análisis, la anatomía de la industria. Las estrategias, los jugadores de mercado que están entre medias, yo creo que no son los ganadores, desde luego, ¿no? Veo una estrategia muy volcada en la gestión pasiva, con comisiones muy exprimidas, como no puede ser de otra manera, y veo un nicho de gestión activa en nichos a su vez concretos, pues renta variable, renta fija, emergentes, arbitraje. Sí. Yo creo que ese modelo puede coexistir y tiene sentido que coexista. Sí. No creo que sea, por resumirlo, creo que puede ser un positivo para los que hacemos cosas diferentes. Sí. Luego a mí la impresión que da que a veces cuando se habla de gestión pasiva se confunde un poco con la gestión indexada, que yo creo que es extraordinariamente activa. O sea, es otra forma de invertir, pero realmente se están tomando posiciones, etcétera, ¿no? Totalmente. Muy bien, muy interesante. Vamos a los mercados. Yo creo que es inevitable hablar del año 2018. Ha sido el primer año, digamos, adverso en un mercado muy alcista, que la verdad que ha tenido una duración más allá de lo esperado, muy complicado, con una parcial recuperación en lo que llamamos de 2019, pero realmente da la impresión que ha sido un año anómalo, ¿no? El año 2018. Lo ha sido un año anómalo por el dato que tenemos y ya ha quedado para la historia de caídas generalizadas, pero la sensación queda como que ha sido peor de lo que los números dicen que han caído. Esa es la sensación generalizada entre profesionales y no profesionales, y entre medios de comunicación especializados y generalistas, ¿no? La sensación es que el mundo está mal y el haber invertido en mercados ha sido algo desastroso. Luego ver los números, hombre, bueno no ha sido. Y no ha habido activo que se haya salvado. Eso también ha sido histórico, ¿no? Todo ha correlacionado. Eso ocurre cuando las cosas están realmente mal. Eso ocurrió en 2008. Todo correlaciona. Te cae una Inditex y te cae el mercado turco. Eso es extraño. Eso es extraño. Y es un punto de atención importante, porque es cuando se generan realmente las oportunidades buenas de largo plazo. Pero ha sido anómalo, pero otra vez más, anómalo dentro de lo normal, que es la renta variable. Si tú estudias otra vez más la anatomía de ese animalillo que es la bolsa, tiene un comportamiento que responde a este patrón, que cada 6-7 años te cae más de un 20%. Sí. Es que es así. Y cada 2 te cae un 10 o más de un 10. Una de las cosas, este cálculo no lo he hecho yo, me hago eco de este cálculo. Una de las cosas, comentábamos el tema de la visita que tuvimos con Peter Lynch. Una de las cosas que recordaba Peter Lynch es: la bolsa se mueve y se mueve mucho, y te voy a decir cómo se mueve. Y eran estos números, y puedes hacerlo, es casi mágico entre comillas, puedes hacerlo con el IBEX 35, puedes hacerlo con el DAX, puedes hacerlo con Eurostoxx, lo haces con el S&P 500 y se mueve así. ¿Cuál es el problema? Y es lo que desconcierta un poquito a la comunidad inversora, profesionales y no profesionales, y especialmente a profesionales, que es lo que llama la atención, es que el ser humano tiene la concepción de la linealidad. Entonces, siendo consciente que esta regla aplica, se piensa que ocurre de forma lineal, sistemáticamente. Ahora toca subir, ahora toca bajar, ahora toca subir, ahora toca bajar. Pueden pasar 10 años y caer, pueden pasar 2 y caer. No es sistemático, no es, en términos estadísticos se llama estacionario, no es estacionario, no es como los periodos vacacionales, sube, baja, ocurre cuando ocurre. Igual que la rentabilidad media de la bolsa. La rentabilidad media de la bolsa, podemos estar de acuerdo en que depende, en un mercado desarrollado puede ser 6, 7 hasta 8%, y depende también el periodo, porque los últimos años es de un entorno complicado, por no llamarlo de otra manera, para conseguir esos 7-8%. Pero bueno, en una historia larga, raro es el año que la rentabilidad es un 7 o un 8%. Lo normal es que sea 20, 30, va revoloteando, menos 10, 15, pero en la mente del ser humano tienes, oye, esto no era un activo que te da un 7, un 8 todos los años, no. Esto está compuesto de más 20, más 30 y menos 38. Yo en el 2008 caí menos 38, pero mi rentabilidad anualizada en más de 15 años ha sido 13% anual, con menos 38, o con un menos
depende de la estrategia del año pasado, desde un -9 de Iberia hasta un -18 de Europa. Sí. Ahí aunque ha habido efecto rebote en 2019, lo que no ha terminado de disiparse es la preocupación un poco más del contexto macro, ¿no? Los bancos centrales con un comportamiento errático, parece que el crecimiento global se está enfriando. Poniéndonos en la situación de hoy, ¿qué crees tú que puede esperar un inversor, y con las valoraciones de hoy, un inversor de largo plazo? Pues Adolfo, es que esta preguntas muy interesantes, y esta es interesante / compleja, porque implica lanzar un pronóstico que es difícil. Es muy difícil porque el entorno, no voy a negar que es complicado, es complejo, pero ¿cuándo ha sido fácil también por otro lado? Siempre hay algo de lo que preocuparse. O sea, nosotros empezamos finales del 14. A finales del 14 la bolsa ya ha subido mucho. ¿Seguro que queréis lanzar una gestora que hace bolsa? Bueno, pues yo creo que sí, porque esto es largo plazo y tal. Pues lanzamos, la bolsa estaba en máximos y en 2015, verano del 15, después de verano del 15, recuerdas bien, hasta febrero, marzo del 16, la bolsa en Europa cayó un 25%. Entonces Magallanes nació con eso y nos preocupamos en aquel momento de la desaceleración china, que si desaparecía, que si tal, luego ya parece que ya no pasa nada, ¿no? Siempre encontramos algo. Comentabas nuestra inversión en las materias primas en Antofagasta, ahí descubrimos Antofagasta y el mercado en general, no digo nombres de instituciones, decía que el cobre era un metal que ya no tenía uso en el futuro. Pues, hombre, yo no soy ingeniero eléctrico, pero mi sentido común me dice que en los próximos 3-5 años yo creo que va a seguir existiendo, creo, ¿no? Lo bajo un poco al extremo del resumen. Entonces, siempre hay algo de lo que preocuparse. Ahora, ¿qué preocupa y qué reflejan los precios o qué han reflejado en exceso, en mi opinión, noviembre, diciembre especialmente? Sí. Lo que comentabas. Políticas monetarias confusas, erráticas, ¿no has dicho? Erráticas. Por llamarlo finamente, ¿no? pero vamos, es caótico, ¿no? No sabemos. Pero tampoco podemos esperar que hagan las cosas bien por nosotros los bancos centrales europeos, igual que los políticos, ¿no? Lo que sí hemos visto es que cuando hay mercados tan bajistas, uno de los segmentos que más sufre es el de las compañías medianas, compañías pequeñas, que es justamente uno de las áreas de inversión donde se posiciona Magallanes, ¿no? A futuro un poco, y con lo que ha pasado, vosotros seguís confiando en las compañías medianas. ¿Ves un atractivo especial hoy que a lo mejor hace unos meses no estaba? Sí, no ha cambiado nada. O sea, lo que ha cambiado es que vimos más oportunidades, ¿no? Y por eso es que es un matiz no tanto de quién está en lo cierto y quién no, sino tu horizonte temporal. Si tu horizonte temporal es del final del año pasado, yo entiendo que la gente vendiera bolsa. Yo lo entiendo, pero si tu horizonte temporal es final de año, no quiero tener bolsa, pues es que antes de que acabe el año tienes que vender, ganes o pierdas. Es una cuestión de horizonte temporal. Y nos guste o no, a mí me gusta particularmente, la industria financiera es cortoplacista por definición, desde los grandes bancos de inversión hasta el minorista. Lo lleva en el ADN, lo llevamos en el ADN, el ser humano va programado para el cortoplacismo. Todavía tenemos la impronta de hace varios millones de años, cuando nuestra franja de vida era muy corta, entonces valía más el hoy que no el mañana, ¿no? Ahí tenemos un mismatching de verdad. Entonces en la inversión value necesitamos todavía unas decenas de miles de años para tenerlo de largo plazo. Entonces no cambia. Medianas, pequeñas compañías son oportunidades en estos eventos de caídas fuertes de bolsa que generan estrés en la liquidez. Son esos momentos donde puedes comprar, y hemos aprovechado y hemos comprado. Eso no cambia, eso fortalece, que en ese momento es delicado, en ese momento cae todo y lo que más cae son compañías pequeñas y medianas, o microcaps, como es el caso de nuestro fondo microcaps. Sí, que se drena la liquidez inmediata. Es una cuestión de liquidez. Ahí no es que valga más, valga menos, ahora vendes más, vendes menos. Es que no hay contrapartida, es un aspecto puramente técnico de contrapartida. No importa lo bueno que sea un piso en el centro de Madrid, si no hay contrapartida, no hay contrapartida. O sea, una forma de decir que la compañía no vale menos por el hecho de que en el mercado esté valorada en menos, ¿no? Sería un poco. Está claro. Bueno, si te parece, vamos terminando. Has citado a Peter Lynch, que yo creo que es uno de los grandes referentes de Magallanes, junto con Warren Buffett o Seth Klarman.
Imagínate, siguiendo esa reunión que tuviste en Boston con Peter Lynch, que eres capaz de juntarlos a todos ellos para escribir la Biblia o el manual del Value Investing, ¿no? ¿Qué capítulo te pedirías? Muy interesante esa. Pues mira, un poco Magallanes mencionaba al principio los estatutos fundacionales de la política de inversión, que realmente la escribimos sintiendo y queriendo que fuera así, no escribimos una política de inversión, vamos a escribirla porque como hay que escribirla, la escribimos sintiéndolo de verdad, lo que decíamos. Entonces tenemos en mente pues, las grandes referencias. Al final esta profesión es muy autodidacta, tiene que ser autodidacta, no hay una disciplina desarrollada en ninguna escuela de negocios hasta donde yo sé, dedicada exclusivamente, ya no te digo inversión en valor, sino inversión con cabeza, inversión pensando a largo plazo. Entonces debe ser autodidacta. Entonces tenemos a los maestros que vamos descubriendo, vamos hablando entre nosotros, son conocidos y vamos haciendo... la expresión es horrible, pero esta especie de Frankenstein del value, ¿no? En su versión buena, si cabe, ¿no? A mí me gusta de todo un poco. Entonces, en esos estatutos fundacionales dijimos, sí, mercado, ¿no? El inversor inteligente particularmente. A mí me gusta mucho el contacto con la economía real de Peter Lynch, ¿no? Cuando lees sus libros, pues te imaginas, ¿no? Es que te lo imaginas literalmente. Magallanes tiene mucho de Peter Lynch en ese sentido. Peter Lynch, en cierta manera, él no se consideraba un inversor en valor, ¿no? o value investor, ¿no? Pero él aplicaba todo tipo de técnicas, ¿no? Su obsesión era comprar por debajo de lo que él pensaba que valían las cosas. Pues eso es inversor en valor, ¿no? Nos parecemos, o intentamos parecernos a una estrategia en este sentido multidisciplinar. Bien. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido, la verdad, que fascinante las reflexiones que nos has compartido hoy con nosotros y enhorabuena por el proyecto Magallanes. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Gracias.